bebés. La palabra del Señor nos muestra en San Mateo 3, verso 13 al 17. Y lo dejo para que usted lo lea en su casa. San Mateo 3, 13 al 17. Que Jesús, cuando llegó a la tierra, Él lo primero que activó antes de la unción del Espíritu Santo, tome nota por favor, antes de la unción del Espíritu Santo, Jesús tuvo que activar una dimensión que le dio poder. Esa dimensión se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Diga conmigo, la obediencia activa el poder de Dios en una vida. Vamos a leerlo entonces. Verso 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, estamos hablando de Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Imaginemos ese cuadro. Nace Jesús, que viniera Jesús físicamente aquí, carne y hueso, a Ministerio Internacional de Adoración, y que Jesús dijera: pastor, ore por mí. ¿Yo qué le voy a decir a Jesús? ¿Quién soy yo para ponerte un dedo? No soy ni digno de desatar el cordel de tu calzado. Pero cuando Jesús va a Juan el Bautista, le dice: bautízame, porque es necesario que sea cumplida toda justicia. Él necesitaba activar algo como hombre, como Jesús se echó hombre, y era una dimensión de obediencia. Jesús hubiera podido llegar en ese entonces y decir: señores, yo soy Jesús, nadie me puede colocar un dedo encima, y mucho menos ese tal Juan el Bautista. ¿Qué respeto a ese tipo a mí bautizándome? Él dijo: tienes que bautizarme. Y Juan le fue revelado eso. Dijo: yo cómo voy a ti a bautizarte, tú tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús inmediatamente lo que dice: Juan, tú no entiendes algo que yo ya estoy entendiendo. Si yo no me dejo bautizar, no estoy siendo obediente como hombre. Bautízame, porque es necesario que se cumpla toda justicia. La palabra justicia, ahí pasada al latín, se refiere a la raíz iustus, que quiere decir el que hace o el que vive según la ley o las órdenes de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra justicia. Los que vivimos, diga conmigo, vivimos bajo la ley divina de Dios. ¿Cuál es nuestra ley? La palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan el Bautista al momento le bautiza, y en el verso 16 dice la palabra que después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron ¿qué? Abiertos. Wow, mire qué interesante. Esté aquí, iglesia, porque esto te va a edificar de una manera tal que de este lugar vamos a salir con mucho poder del Espíritu para transformar la nación y las naciones de América Latina. ¿Cuántos dicen amén? Una vez Jesús activó el primer principio, tome nota, el primer principio es obediencia. Se activó otro principio, y es la complacencia del Espíritu sobre Jesús. Nótese que sobre Jesús no vino primero el Espíritu Santo hasta que no se comprobó que Jesús era una persona obediente. Usted dice: y estamos hablando de Jesús. ¿Qué tenía que demostrarle a quién que era obediente? Bueno, Jesús se hizo hombre y fue el modelo ideal de cómo llegar a comportarse como seres humanos. Entonces Jesús nos demostró: cuando obedecemos, dígalo conmigo, cuando obedecemos, activamos el poder del Espíritu. ¿Cuántos quieren poder del Espíritu Santo? Solo tienes que hacer algo: sé obediente al Padre, sé obediente a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale al Señor en esta mañana. Amén. Obediencia activa poder. Dígalo conmigo: obediencia activa poder. Luego después de esto dice el verso Mateo 4 verso 17. Entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego que Jesús fue lleno del poder del Espíritu, comenzó a hablar la palabra, comenzó a confesar la palabra, y dice que comenzó a predicar. Predicar tiene tres definiciones. Número 1, publicar y hacer patente claro algo. Número 2, reprender agriamente a alguien de un vicio o defecto. Y número 3, amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirle de algo. Eso es predicar, anunciar, exhortar. Cuando una persona Dios le da la potestad de predicar, es porque ya hay dentro de él un poder del Espíritu con autoridad para exhortarla al pueblo. Podemos ahora predicar esta palabra. ¿Por qué? Porque hay autoridad en el pastor de parte del Espíritu Santo para predicarles una palabra, para exhortar a la iglesia, para decirles hacia dónde tenemos que ir bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora, escúcheme bien, ese mismo Mateo 4, verso 1, cuando dice que Jesús
comenzó a predicar, el verso 17 dice: entonces Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Aquí cambia un poco la traducción, esté atento a lo que le voy a decir. La palabra del Señor en Reina Valera dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no lo entendemos muy bien cuando hablamos: el reino de los cielos se ha acercado. Traducción lenguaje actual nos da algo más explícito de lo que Jesús comenzó a hacer en el inicio de su ministerio, y es que Él no solo predicaba o hacía bla 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 de la palabra, sino que la palabra predicar aquí se cambia por establecer. Diga conmigo: establecer. Señores, cuando nosotros vivimos una vida de obediencia y el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros, nosotros dejamos de ser unos charlatanes cristianos, dejamos de estar diciendo aleluya, gloria al Señor, y todas esas muletillas que a veces decimos, que no es que sean malas, son buenas, pero cristianos que solo: hola hermano varón de Dios, ¿cómo estás? Y no pasa de tener un léxico cristiano a comenzar a establecer verdaderamente el poder de Dios. El evangelio donde yo me crié, en 1985 en adelante, glorioso 2 de agosto de 1985, la persona salía de la iglesia y salía con la misma, como saludaban los hermanos en la iglesia, saludaban a todo el mundo afuera. Entonces la gente iba a hacer un negocio y se dañaban los negocios. ¿Por qué? Porque la gente decía, antes de entrar a ese lugar, decía: no, espere, aquí como que se perciben los demonios en esta empresa, yo mejor me voy. Y la gente decía: ¿este tipo qué vino aquí a echarme al diablo encima o a hacer un negocio conmigo? Entonces todo lo llevamos al fanatismo, a la religión, pero nunca se estableció por parte de la iglesia un poder y una autoridad. Estamos aquí, iglesia. Entonces Jesús dice: vuélvanse a Dios, es decir, sean obedientes, porque cuando son obedientes activan el poder del Espíritu y tendrán autoridad para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ahora, la palabra establecer tiene 3 definiciones. Número 1 es fundar e instituir. Número 2, ordenar, mandar y decretar. Y número 3, dejar mostrado en firme un principio, teoría o una idea. Lo primero tiene que ver con el cambio. El evangelio en nosotros tiene que efectuar un cambio. El evangelio tiene que generar cambio. El evangelio tiene que generar cambio. Sí, está bien, en una generación. 200 años de historia de la iglesia cristiana en Colombia, y hasta ahora estamos entendiendo que hay que tomar las esferas de poder. 200 años en la historia del evangelio en Colombia, y ahora entendemos que tener empresas, que tener empresarios profesionales, deportistas, artistas, pintores, escultores, no era del diablo, sino era una herramienta de Dios para traer una avanzada a una generación. ¿Por qué? Porque pasamos de predicar, de hermanito, Dios lo bendiga y yo declaro la bendición sobre usted, a establecer verdaderamente el reino. Entonces Jesús dice: señores, llegó un tiempo de dejar de hablar y comenzar a establecer los principios del reino sobre la tierra. ¿Alguien está aquí en esta iglesia? Aleluya. Escúcheme bien, tiene que ver con entender el evangelio, que es poder de Dios. Y número 4, la palabra establecer dice avecindarse o fijar residencia en alguna parte. ¿Cómo me gusta esta? Wow. Diga conmigo: el evangelio de Dios no viene de visita. Cuando Dios desciende a un lugar, desciende para quedarse, para establecerse. Cuando Dios trae un avivamiento sobre una nación, no es para que sean 3 o 4 años de un avivamiento, es para que eso sea heredable a la segunda, tercera y cuarta generación. Lo que te quiero decir en esta mañana es que el evangelio que Dios te dio, el poder que Dios te dio, esta palabra no es para los próximos 8 días, esta palabra no es para el próximo mes, esta palabra tiene que trascender a los hijos de tus hijos, de tus hijos, y plantar algo tan grande que ni el mismo diablo, aunque quiera robártelo, te lo podrá robar, porque cuando tú estableces el evangelio, pones a temblar los poderosos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudele fuerte al Señor. Y el evangelio viene, señores, para tener un respaldo de demostración de poder. Es increíble que nosotros como hijos de Dios no tengamos resultados como cristianos. Yo me rehúso
a que esta generación que Dios me permitió formar sea la generación de la mucha unción pero de los pocos resultados. Me rehúso a eso. Me rehúso a pensar que profesionales en medio de nosotros, jóvenes capacitados, mujeres que han entendido el poder de criar hijos bajo los principios, todavía nos gobiernen los malos. Todavía nos gobierne gente antibiblia. Todavía nos gobiernen personas que no temen a Dios. Me rehúso a pensar que esta será una generación que tiene que estar mendigando un empleo y no siendo dueño de su propia empresa. ¿Por qué? Porque el que entiende el evangelio tiene que ser cabeza. Esta palabra que te estoy dando puede ser molesto para muchos. Pero entonces el pastor, ¿qué es lo que quiere? No, yo no quiero nada. Yo lo que estoy predicando es que cuando la palabra viene, se establece en hecho. Y Jesús, mira lo que dice la palabra. Cuando Jesús comenzó el ministerio, Él no solo hablaba yo soy Jesús y soy tan santo y me la paso orando. Jesús salía de la oración a la acción. Estamos aquí. Jesús oraba muchas horas al día, pero la gran mayoría de las horas estaba trabajando en los asuntos del reino. De hecho, esto es algo que a los religiosos les rompe la cabeza en 50,000 pedazos. Palabra no apta para religiosos. ¿Hay aquí algún religioso? Los amamos y están los religiosos acá, pero en esta iglesia hay gente con mentalidad de reino. ¿Cuántos dicen amén? Jesús un día lo encontraron predicando la palabra y le pregunta a Jesús qué es lo que tanto es. Y él dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. El negocio de Jesús, ¿sabes cuál fue? Ganar almas para establecer el reino de los cielos en ellas. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Pero Jesús lo dijo: los negocios de mi padre. Jesús se tomaba tan en serio el ministerio que lo veía como un gran negocio. Esto yo se lo dije, no apto para religiosos. Él lo dice. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué haces predicando? En los negocios. ¿Y a qué se dedicaba Jesús? ¿A ganar qué? Dinero. ¿Qué ganaba Jesús? ¿Para qué ganaba almas? Para establecerlas en los asuntos del reino. Y los asuntos del reino incluyen prosperidad, bendición, grandeza, magnificencia de la palabra. Eso encierra el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay algún religioso acá? Pégale al que está a su lado un codazo santo y dígale si eres religioso y te van a cambiar todo el paquete de religioso. Mateo 4:23 dice: y recorriendo Jesús, ¿qué hacía Jesús? Mire lo que dice: recorriendo Jesús toda Galilea. ¿Qué hacía Jesús? Trabajaba muy fuerte estableciendo los asuntos del reino. Ay, pastor, monté un negocio, pero el primer día me fue mal. Yo cierro esa porquería. Jesús recorría. Jesús caminaba, Jesús iba, tocaba la puerta, Jesús entrevistaba con gente, Jesús visitaba al uno, visitaba al otro, Jesús establecía, hablaba con los poderosos, con los ricos, con los empresarios, hablaba también con el ciego, hablaba con los endemoniados. Todo el tiempo Jesús estaba generando un movimiento, una acción de reino. Por eso Jesús tenía, mire, estamos en una reunión de pastores hace poco y se le entregó el micrófono a uno de los pastores, uno de nuestros congresistas, y él dice delante de todos los pastores: no hay cosa más peligrosa que entregarle el micrófono a un pastor porque se quedan hablando horas. Pero yo creo que eso le pasaba a Jesús. Él no podía contenerse. Él veía un ciego y aunque tuviera hambre, sueño, decía: un momento, yo lo tengo que sanar. Veía un endemoniado y ya, pero Jesús, ya liberaste a muchos. No, yo para esto nací. Jesús era un obsesionado por transformar la mente, el corazón, el ambiente. Jesús llegaba a un velorio y lo cambiaba porque los muertos resucitaban. No contenía Jesús sus ganas de estar estableciendo el reino. Ahora, escúcheme bien, ¿por qué tengo que decir esto? Porque los que entendemos verdaderamente el reino, tenemos que venir con demostración de poder. Diga conmigo: demostración de poder. Alguien podrá levantar su mano, y muy seriamente lo digo, levantar esa mano derecha y proclamar una palabra profética conmigo. 1, 2, 3, 4. Con ustedes 4 vamos a alcanzar el mundo. Levántese su mano. Diga conmigo: yo renuncio a una generación muy santa, muy cristiana, pero sin resultados. Yo renuncio a esa generación. Soy santo, predico la palabra,
pero también voy a dar los más grandes resultados en toda la historia de la humanidad. Vamos, alguien apláudale al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 2:4. Ni mi palabra, ¿ni qué? Ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. ¿Sabes a Pablo por qué le creían? Porque hacía sanidades, porque hacía milagros, porque levantaba empresarios, porque era amigo de los grandes políticos y les cantaba la tabla. A Pablo no le decían, ay, Pablito, el hermanito de la iglesia. Él no era el hermanito. ¿Sabe qué era Pablo? Un hombre que donde llegaba a una ciudad, ponía un pie en esa ciudad era transformada y hacía iglesias, hacía ministerios y la gente lo comenzaba a respetar. Ese cuentico que nos metieron que los apóstoles, eso eran 12 vaciados ahí detrás de Jesús. ¿Saben? Los apóstoles se convirtieron en gente de influencia. Caminaron con Jesús. Yo lo sé, Jesús los encontró como unos fracasados. Algunos de ellos eran pescadores y les iba mal, estaba mal el negocio de la pesca. ¿Cuánto les ha ido mal en los negocios alguna vez en la vida? Aleluya, si usted está mal ahora en los negocios, es el mejor momento para que Jesús te encuentre y te haga una persona diferente. Jesús encontró a otro, un Judas, y Jesús dijo, este me va a traicionar, pero toca hacerlo parte del equipo. No sé si usted ha tenido alguna vez personas que trabajen con usted y te sacan la piedra y te vuelves y te reconviertes cada noche después de que llegas de trabajar con ellos. Esta iglesia no viene. Mira, Jesús tomó a 12 fracasados. Eran 12 religiosos, 12 personas atadas a la ley, 12 personas que estaban pegadas a una barquita pescando ahí, sus pescaditos iban, lo vendían a la plaza y allí ganaban su diario. Jesús dijo, no es la dimensión a la que yo los quiero ver. Ahora serán pescadores. ¿De qué? Diga conmigo, pescadores de poder, pescadores de grandeza, pescadores de almas para transformarle la vida, para transformar la vida de una generación. Diga conmigo, obediencia abre los cielos, recibo poder. Cuando viene poder, establezco el reino de Dios, y el reino de Dios consiste en demostración de poder. Sencilla la predicación, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo, iglesia? No quiero hacer simple el evangelio, porque el evangelio no es simple. Quiero simplificar lo que es diferente, haciéndole entender que esto no es aquí simplemente porque nos reunamos y echemos pandereta y echemos batería y echemos guitarra aquí que vamos a alcanzar el mundo. Aquí venimos por obediencia. Cuando adoramos con ese piano, cuando adoramos con esa batería, cuando adoramos con ese bajo, con esos panderos, con esas palmas, se abren los cielos y viene poder. Y cuando salimos de este lugar, ¿cómo salimos? Llenos de poder. ¿A qué? A establecer. Después de esta palabra, tú querrás tener una vida mejor, te lo aseguro. Después de esta palabra, tú dices, sé que tiempos mejores tendrán que venir. Después de escuchar esa palabra, tú dirás, yo sé que Dios no me mandó una mentalidad conformista, que pasen los días hasta que Cristo venga, sino que cuando Cristo venga te encuentre haciendo como Él te dijo que tenías que hacer, haciendo su voluntad, alcanzando almas, alcanzando las esferas de poder de una nación, tumbando las esferas de perversión y plantando el modelo del reino de los cielos sobre la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? Estoy hablando con esa iglesia. Si estamos hablando con esa misma iglesia, estamos direccionados hacia el mismo punto. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. En el cuarto punto dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentas, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Recapitulemos. Número 1, obediencia. Es lo primero que Dios necesita de una iglesia para que tenga alcance en una sociedad. Obediencia. Una iglesia soberbia jamás va a alcanzar el cambio generacional. Recuerda lo que hablamos de Jesús. Jesús hubiera podido decir, ni te atrevas, Juan, a tocarme. Soy Jesús. Dijo, bautízame. ¿Qué hizo Jesús?
Obediencia. Hijos, nunca se rebelen de la autoridad de papá y mamá. El peor negocio que puede tener un ser humano de sus autoridades. Nunca. Porque cuando tú no obedeces, los cielos te cierran. Número 1, obediencia. La obediencia, ¿qué hace? Abre los cielos y recibes, ¿qué? Poder. Cuando recibes poder, ahí sí comienzas a ¿qué? A establecer el reino de Dios sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tus negocios, sobre tu familia, sobre la iglesia, sobre una sociedad. Número 4, cuando tú estableces el poder de Dios, los hechos van comenzando a hablar por ti. Invitaron alguna vez unos panelistas a una influyente cadena radial en Colombia, tocando un tema trascendental en ese entonces para la nación. Invitaron a un clérigo de la Iglesia Católica, invitaron a un ateo, invitaron unos empresarios, invitaron a muchas personas de varias religiones, pero no invitaron pastores evangélicos. Las asociaciones de ministros de evangelio mandaron una carta diciendo: ¿por qué nos discriminan no invitando a los pastores al debate? Nosotros también tenemos derecho. La respuesta de la gran cadena radial es: señores, muchos de nuestros panelistas han sido pastores evangélicos, pero ellos hablan tanto y tanto y tanto que nunca llegan a nada y no definen un tema. Eso cambió la mentalidad. Digo, aquí hay que hacer algo, hay que capacitar la iglesia. Nuestros jóvenes tienen que sostener un diálogo de ideología de género. Nuestros jóvenes tienen que estar por encima del promedio superior de lo que tiene un ateo que tiene 4 y 5 carreras encima, todos los PhDs encima. Un hijo de Dios, un cristiano, debe tener mayor sabiduría, porque nosotros tenemos el grado más alto de la sabiduría. Un hijo de Dios, ustedes chicos, 16, 17 años, deben poder afrontar un debate político, un debate económico, un debate moral. No puedes el reggaetonero de moda. Eso es lo que quiere el sistema, embrutecer a los jóvenes, dándole unas letras estúpidas para embrutecer, para que no tengan poder de alcance en el debate. Pero Jesús, cuando habló con Herodes, lo dejó callado. Pablo, cuando habló con Agripa II, dijeron: ¿y este tipo de dónde salió? El apóstol Pedro, cuando se enfrentó a los grandes como Gamaliel, dijeron: nosotros tenemos más estudio que Pedro, pero este tipo sabe mucho. ¿Por qué? Porque viene el poder y te da sabiduría para establecer. Un hijo de Dios tiene poder para responder preguntas que el mundo no tiene, no puede dar. Y la respuesta de esa gran cadena radial es: quisiéramos tener pastores en nuestro panel, pero hablan tanto que no definen nada. ¿Entiendes eso? 200 años de vida cristiana y hasta ahora estamos entendiendo que el reino vino para establecerse en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén a él? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Y se difundió su fama. ¿La fama de quién? De Jesús. ¿Era Jesús un ministro famoso? Sí. Jesús se volvió famoso. ¿Y por qué se volvió famoso? ¿Por el apellido? ¿Por qué se volvió famoso Jesús? Porque era inevitable ocultar el poder que Jesús tenía. La gente comenzó a decir: ¿qué tiene este tipo? Te levanta hasta los muertos, los mares le obedecen, los vientos le obedecen, los ciegos se comienzan a ver, los paralíticos se levantan. ¿Qué tiene Jesús? Se difundió su fama por toda. No había WhatsApp, no había Facebook, no había redes sociales, no había satélite. El voz a voz de la gente. Conocimos un tipo de Galilea, pero vea, el tipo, llévele a quien sea y el tipo lo va a levantar. Sabes, en los próximos días, ¿por qué te van a conocer? Por tu magnífico testimonio. Nosotros nos van a conocer por la grandeza que hay de Dios en nosotros. Los próximos días la gente dirá: saquen a ese religioso, no dirá la gente más, saquen a ese cristiano religioso fanático que cuando viene a este lugar vienes a hablar con su Dios. No, ¿sabes qué? Próximas van a decir:
Busquen los cristianos, porque cuando hacemos negocios con los cristianos prosperamos. Pongan más políticos, más cristianos políticos, porque la nación comienza a prosperar. Búsqueme gente de mano de obra cristiana, porque son honrados, porque hay gente que no le roba tiempo a la empresa, no le roba tiempo ni recursos a la empresa. Llamen a los cristianos, porque cada vez que le pedimos un consejo tiene tanta sabiduría que esto comienza a funcionar. Eso es lo que necesita la tierra, establecer el poder del Espíritu a través de los hijos de Dios. Estamos aquí, iglesia, estamos aquí. Alguien déle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Y 5 y termino. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Obediencia te da poder. El poder te da autoridad para establecer. Cuando estableces, comienzas a generar resultados, comienzas a ser sonado. Y cuando comienzas a ser sonado, dice la palabra que se extendió esa fama, mucha gente le comenzó a seguir. La gente no va a seguir la iglesia, y escúcheme bien, porque predicamos bonito. La gente le molesta. ¿Por qué la gente trae sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia? Claro, enriqueciendo el vivaracho del pastor. Si una persona con un cáncer con metástasis fue al médico y los doctores le dijeron: no hay nada científicamente que podamos hacer, y vino a la iglesia y Dios lo sanó, ¿qué crees que va a tener esa persona? Un corazón agradecido. Hubiera pagado millones de pesos a la ciencia médica, pero como los médicos no lo sanaron sino el poder de Dios, él trae una ofrenda por agradecimiento. Entonces la iglesia comienza a ¿qué? Prosperar. ¿Entiendes eso? El religioso dice: el pastor le saca la plata a todo el mundo. Pero los que diezmamos, ofrendamos, que ya entendemos este nivel, es porque estamos tan agradecidos con Dios. Que una ofrenda, un diezmo, así diezme el 90% de un salario, nunca pagará la gracia, nunca pagará la gloria. Pero un corazón agradecido, obediente, sigue trayendo poder a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien. Cuando una persona no se detiene en obedecer a Dios, más recibe. Jesús dijo, y no estoy hablando, iglesia, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de plata. El dinero lo de menos. El dinero, diga conmigo, el dinero es mi esclavo. Mi esclavo. Por eso nos tiene que seguir. Por eso usted es bendecido, porque el dinero dice: para donde vayas yo iré. Ese es todo el principio financiero del reino. Ay, pero es que hablan de plata. Aquí no se ha mencionado ni un dinero, ni le estoy pidiendo a usted dinero. Estoy hablando que cuando usted entra a un nivel de obediencia, el dinero va a correr detrás de usted diciéndole: yo ya me cansé de estar en los bancos que roban a la gente, ahora quiero que me administre un hijo o una hija de Dios. Estamos aquí. Entonces, ¿la obediencia me lleva a qué? Vamos a ver si se lo aprendieron. La obediencia me lleva a la llenura del Espíritu Santo. Cuando soy lleno del Espíritu Santo, ¿tengo qué? Poder. Cuando tengo poder, puedo establecer con autoridad el reino. Cuando yo comienzo a establecer el reino, se difundirá esa fama de los hechos, de los milagros que salen a través de esas personas, de sus grandes resultados. Y número 3, mucha gente. Y número 5, mucha gente vendrá ¿a qué? A seguirte. A Jesús, ¿por qué lo siguieron? Porque tenía algo que podía ofrecer. Colócate en pie, iglesia, por favor. Mire esto tan poderoso, quiero que no se pierda lo que le voy a decir a continuación. Y dice que la fama de Jesús se difundió por todo lado. Fue incontrolable, nadie pudo detener la fama de Jesús. ¿Sabes qué dice? Y mucha gente, ¿cuántas? Conmigo, mucho, las multitudes. Para los que critican las iglesias de multitudes, a Jesús lo seguían las multitudes. ¿Es qué? ¿Por qué crees que la gente seguía a Jesús?
La gente, perdón lo que voy a decir, pero la gente no era tan estúpida para seguir un bobalicón charlatán. A Jesús lo seguían porque tenía siempre que ofrecer. Tenía poder de transformación. ¿Por qué los fariseos se pusieron tan molestos con Jesús? Si tenían más estudios que Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabía más. Porque la gente se le sentaba a Jesús. 3 días eran los cultos de Jesús. Para aquellos que se quedan, pastor, termine más tempranito. No, a esta iglesia no vienen, van a iglesia religiosa por allá, van a misa. Aquí no. Jesús predicaba 3 días y la gente era se movía de 3 días de unción, de milagros, de poder, de adoración. ¿Qué tenía Jesús que le aguantaban cultos de 3 días? Oh, tenía que ofrecer, tenía poder en la palabra, tenía unción, tenía revelación. Lo que Jesús decía nunca lo habían escuchado en su vida. Por eso la fama de Jesús se difundió. Por eso la gente decía, uy, conseguimos un predicador tremendo, ese hombre hace milagros, ese hombre hace maravillas. Por eso Jesús, no era porque fuera a un charlatán, ¿sabes? Jesús lo comenzaron a seguir porque tenía siempre que ofrecer. Y la palabra profética que te vengo a decir esta mañana de parte del Señor es que te vas a convertir en una persona que va a tener siempre que ofrecer a la nación. Vas a tener que ofrecerle a los que están en desgracia. Vas a tener que ofrecerle a los que están en una crisis económica. La gente no te va a decir, présteme, no, yo estoy más vaciado que usted. Usted va a decir, te puedo generar empleo, te puedo generar oportunidades, porque Dios me ha bendecido. Y entonces, cuando la gente te vea como oportunidad, la gente te va a seguir. Diga conmigo, yo no me avergüenzo del evangelio. Aquí un minutito. Cuéntemelo allá, Ángela, 60 segundos. Cuando la palabra del Señor dice que yo no me avergüenzo del evangelio, porque es que ¿qué es el evangelio? ¿Cuánto lo hemos leído esa porción de la palabra? Levánteme su mano por cuestión estadística. Avanzo del evangelio, porque es poder de Dios. Apóstol Pablo, 2 Corintios. ¿Lo hemos leído? ¿Y qué entiende usted por eso? ¿Quiere que se lo explique? ¿Cuántos segundos voy? Cuando la palabra del Señor dice, yo no me avergüenzo del evangelio, es porque usted a todo el mundo se la pasa saludando, hermanito, Dios lo bendiga. Ay, no me avergoncé de Dios. Hermanita María, donde quiera que nos encontremos, olvídate que te voy a decir hermana Marixa. No. Muchas veces pensamos que no avergonzarnos era eso. Cuando la palabra del Señor dice, yo no me avergüenzo del evangelio, ¿sabes qué es? Es que el evangelio, cuando tú obedeces, crees y plantas el poder, jamás el evangelio de Dios te va a dejar que seas ridiculizado en un sistema que te quiera ridiculizar. Cuando dice yo no me avergüenzo del evangelio, es que el evangelio no me deja quedar en vergüenza. Si usted fracasó en la vida, amada iglesia, se lo aseguro que si vuelves y lo intentas, Dios no te va a dejar en vergüenza ante el sistema. Que si Dios nos entrega una curul de gobierno, gente llena del Espíritu Santo, no va a hacer quedar en vergüenza el pueblo cristiano. Que si usted va a tener una empresa, créame que su empresa no va a ser la vergüenza de la sociedad, su empresa va a ser un ejemplo de empresa. ¿Por qué? Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué no me avergüenzo? Porque Dios no me deja avergonzar, por eso no me avergüenzo. Había un evangelio castrante en un tiempo en donde se decía, donde pensamos que donde los zapatos estuvieran más rotos, donde nuestra ropa fueran harapos, más cerca estamos de la salvación. Qué gran mentira. Los cristianos renunciaron a ser felices. A los jóvenes se les prohibía ir al cine. El cine era del diablo. Y aunque sí hay películas inmundas que usted y yo no tenemos por qué estar viendo,
El joven que reía en la iglesia era tildado de pagano. A ver, sonríame, mijo, sonríame allí. Los noviazgos decentes dentro de la iglesia no prosperaban. Que tener su novia dentro de la iglesia, dentro del plan y el orden de Dios, era pecado. Yo prefiero Emilce, parejitas de novios dentro de la iglesia, que fornicación allá afuera. ¿Qué le gusta a una niña? ¿Le gusta un niño de la iglesia? Venga a nosotros. Pastor, me gusta esa niña, me gusta ese niño. Yo te puedo orientar, yo no te voy a prohibir. Yo prefiero parejitas de novios aquí en la iglesia, santos, justificados. Que podamos ir a un cine, a un parque a jugar. Podamos interpretar los instrumentos, que salgamos a evangelizar, no de una manera religiosa. Yo prefiero eso. Entonces, ¿qué pasó con eso, sabes? La gente le da vergüenza ser cristiana, porque todo el cristianismo no era una catapulta hacia la grandeza, sino un estancadero de vidas. Y esto no tiene que ver ni con libertinaje, ni con que usted vaya y se unte de mundo. No, usted está muy por encima del promedio del mundo. No tiene por qué estar tomando licor, no tiene por qué estar fumando, no tiene por qué estar yendo a fiestas, a tabernas, a bares, eso es del diablo, y categóricamente lo digo. Pero sí podemos ir a un parque a jugar, sí podemos ir a un cine, sí pueden ir al restaurante a comerse un buen plato de comida, pueden ir al centro comercial a comerse un helado. ¿Cómo me gustaría? Y me gusta que los jóvenes lo hagan. ¿Sabes? Cuando la palabra dice yo no me avergüenzo del evangelio, es porque se reveló. El evangelio no tiene que ser una vergüenza. Zacarías 10 dice que 10 hombres poderosos de las naciones tomarán el manto de un judío. Yo lo cambio un poquitico, del manto de un ungido, y dirán: iremos contigo, porque ciertamente Jehová está contigo. Ser un vaciado, un responsable que daba vergüenza. Esa palabra es porque el pueblo de Dios vamos a ser deseados en esta sociedad. Querrán hacer negocios con nosotros, querrán venir a la iglesia, querrán estar son los amigos. Cada vez que se junten contigo, amado joven, tú les vas a llevar académicamente un nivel mayor. Cada vez que tú te encuentres con ese amigo que tal vez fuma droga, tú no le vas a probar esa porquería a él, tú lo vas a sacar de la drogadicción, y entonces tú dirás: yo no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder, porque todos los que son de Cristo constantemente están demostrando que Cristo es poder, que Cristo puede cambiar, que Cristo puede hacer una sociedad diferente, divertida, feliz, pero sin pecado. Aleluya.